Vamos en esta tarde a abrir la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. This afternoon we're opening up our Bibles to 1 Corinthians chapter 1 verse 26. El título es ¿Has considerado tu llamado? The title is, Have you considered your calling? Esto es lo que dice el versículo, capítulo 1, Primera de Corintios, el verso 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. This is what it says in the verse. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. Pablo había fundado esta iglesia en la ciudad de Corinto. Paul founded this church in the city of Corinth. Cuando él llegó a esta ciudad no tenía más de 100 años. When he arrived in this city, he was no older than 100 years old. Antes había sido una metrópolis importante por el puerto en el cual había mucha actividad. Before, it had been an important metropolis due to the port in which there was a lot of activity. Los gobernantes de la antigua ciudad se habían rebelado contra el Imperio Romano, The rulers of the ancient city had rebelled against the Roman Empire, por lo cual fue totalmente destruida. for which it was totally destroyed. Y agrego, mataron a todos los hombres, vendieron a las mujeres y a los niños como esclavos. They killed all the men and they sold the women and children as slaves. En el año 44 antes de Cristo, el emperador Julio César mandó colonizar la ciudad, trayendo conscriptos de distintos puntos del imperio. In 44 BC, the Emperor Julius Caesar had the city colonized, and he brought conscripts from different parts of the empire. Muchos de ellos habían sido esclavos que habían obtenido su libertad. Many of these people had been slaves who had obtained their freedom. Entre ellos había personas de Italia, sirios, egipcios, griegos y judíos. And there were people from Italy, Syrians, Egyptians, Greeks, Jews, Y algunas familias importantes que habían huido a islas vecinas durante la destrucción de la ciudad. and there were also some important families who had fled to neighboring islands during the destruction of the city. Entonces es aquí donde el apóstol escribe esta carta y en el verso 26 hay algo que nos puede ser de provecho. It is here that the Apostle Paul writes his letter, and in verse 26, there is something that can be a benefit to us. Él escribe vuestro llamamiento He writes, Your calling. y lo vamos a enumerar en 3 preguntas. And we're going to look at it through 3 questions. Primero, ¿quién llama? First question, who is calling? Segundo, ¿por qué llama? Second question, why is there a calling? Y tercero, ¿cómo llama? And third calling, how do you call? Cuando escribe, mirad vuestro llamamiento, implica la idea de consideren, When he writes, look at your calling, he implies the idea of consider, recuerden, fíjense hermanos en los que Dios ha llamado entre ustedes. remember, and notice, brothers, whom God has called among you. Pablo les insta a recordar que han recibido un llamamiento directamente de Dios. Paul urges them to remember that they have received a calling directly from God. Estos emigrantes de distintos puntos del imperio habían llegado con una meta y era de prosperar. These immigrants from different parts of the empire had arrived with a goal, and it was to prosper. No tenían tiempo para lo intelectual o espiritual. They had no time for the intellectual or spiritual.
Habían recibido libertad y estaban en una nueva ciudad que les ofrecía riquezas materiales. They had received freedom and they were in a new city that could offer them material wealth. Pero Dios escogió a los corintios en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha. But God chose the Corinthians in Christ before the foundation of the world to be holy and without blemish. Respondiendo a la primera pregunta, ¿quién llamó a los corintios? So looking at the answer to the first question, who called the Corinthians? En Hechos capítulo 18 del 9 al 10, In Acts 18, verse 9 and 10, de manera clara leemos que fue personalmente el Señor quien los llamó. we clearly read that it was the Lord who personally called them. Entonces el Señor dijo a Pablo por medio de una visión en la noche: no temas, sino habla y no calles. One night the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid, keep on speaking, do not be silent. Porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. For I am with you, and no one is going to attack and harm you, because I have many people in this city. Aplicación para nuestras vidas. The application for our lives. Debemos de entender, si somos creyentes, We must understand that if we are believers, que fue Dios quien nos llamó. that it was God who called us. Y si Cristo no es nuestro Salvador, And if Christ is not our Savior, Él en este día nos está llamando a que nos volvamos a Dios. He is calling us this day to return to God. La segunda pregunta, The second question, el apóstol, ¿por qué llama? why are you calling? El apóstol cita a dos profetas, The apostle quotes two prophets, a Isaías y a Jeremías. Isaiah and Jeremiah. En 1 de Corintios 1:19, In 1 Corinthians 1:19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. it's written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. La ciudad de Corintios estaba a 71 kilómetros de Atenas, no muy lejos. The city of Corinth was 71 kilometers from Athens, not very far away. Atenas era el centro cultural e intelectual del mundo antiguo. Athens was the cultural and intellectual center of the ancient world. Es allí donde encontramos a Pablo antes de que llegase a Corintios, tratando de bendecir a esa ciudad con el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. It is there that we find Paul before he came to Corinth, trying to bless the city with the glorious gospel of our Lord Jesus Christ. Eso lo encontramos en Hechos 17. We find that in Acts 17. Algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos, en respuesta al mensaje de amor de Dios hacia la humanidad, respondieron: Some of the Epicurean and Stoic philosophers, in response to God's message of love for humanity, they responded con burlas, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Some of them responded with ridicule, and others said, We will hear from you about this again. Las filosofías que estos sabios promulgaban eran: The philosophies that these wise men enacted were, lo más importante en la vida es ser feliz. the most important thing in life is to be happy. Y los estoicos enseñaban que la gente tenía que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. And the Stoics taught that people had to control themselves not to do wrong. Todas estas ideas eran para llegar algún día a Dios. All these ideas were to one day reach God. Pero Dios había profetizado: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. But God had prophesied that he will destroy the wisdom of the wise and reject the understanding of the wise.
La versión contemporánea de Primera de Corintios capítulo 1, verso 21 dice la siguiente manera: The contemporary version of 1 Corinthians 1:21 says, porque Dios no permitió, lo voy a repetir, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Y el verso 20 nos dice: And verse 20 tells us, ¿dónde está el sabio? where is the wise man? ¿Dónde está el letrado? Where is the lawyer? ¿Dónde está el discutidor de este mundo? Where is the debater of this world? ¿No ha convertido Dios la sabiduría del mundo en necedad? Has not God made the world's wisdom foolish? El relato de los hechos muestra que Pablo se movió de Atenas a Corinto y Dios comenzó a salvar almas. The account in Acts shows that Paul moved from Athens to Corinth and God began saving souls. Dios comenzó a llamar a la gente que no era sabia según los atenienses. God began to call people who were not wise according to the Athenians. Dios comenzó a llamar al débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. God began to call the weak of the world to shame the strong. Dios llamaba a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para anular lo que es. God called the vile of the world and the despised chose God and what is not to nullify what is. Todo esto lo hizo Dios para que nadie se jacte en su presencia. All this God did so that no one can boast in his presence. Tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. It is written in 1 Corinthians, he who boasts, let him glorify in the Lord. Aplicación. Nos hemos dado cuenta de cuán lejos estamos de Dios. So applying this, have we realized how far we are from God? Cuando creemos que lo sabemos todo y no estamos dispuestos a recibir la corrección de la sabiduría de Dios que encontramos en su palabra. When we believe that we know everything and we are not willing to receive the correction of the wisdom of God that we find in his word. Es momento de humillarnos para que Cristo sea magnificado en nuestras vidas. It is time to humble ourselves so that Christ may be magnified in our lives. La tercera pregunta: The third question, ¿cómo llamó Dios a los corintios? how did God call the Corinthians? Dios usó a su siervo. God used his servant. Pablo dice en Corintios 1:17 Paul says in 1 Corinthians 1 verse 17 que Dios lo envió a predicar el evangelio, that God sent him to preach the gospel, el mensaje de las buenas noticias que Dios ha perdonado a la humanidad de todo pecado en Cristo Jesús. the good news message that God has forgiven mankind of all sin in Jesus Christ. El versículo 21 dice que agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Verse 21 says that it pleased God to save believers through the folly of preaching. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. The Jews asked for signs and the Greeks sought wisdom. Pero Pablo responde en el verso 23, But Paul responds in verse 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. but we preach Christ crucified. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Christ is the power of God and the wisdom of God. El Señor llamó a los corintios por el anuncio del Evangelio de Cristo. The Lord called the Corinthians for the proclamation of the gospel of Christ. Los corintios creyeron, The Corinthians believed, se arrepintieron y fueron salvos por el poder del Señor. repented, and were saved by the power of the Lord. Aplicación.
Solo hay una forma de tener paz para con Dios y es a través de su Hijo Jesucristo. Another application. There is only one way to have peace with God, and that is through His Son, Jesus Christ. En este día anunciamos la palabra de Dios y enfatizamos que hay poder en la sangre de Cristo. On this day, we announce the Word of God and emphasize that there is power in the blood of Christ. Hay esperanza porque el Señor ha resucitado de entre los muertos. There is hope because the Aleluya. Lord has risen from the dead. En este día hay salvación para mí y para ti, On this day, there is salvation for me and you, porque Dios sigue llamando a que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios en nuestros corazones. because God continues to call us to repent and turn to God in our hearts. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de la salvación.